Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. Iniciamos. Dorin, donde el aire es enemigo y la vida es disciplina. En los confines menos indulgentes de la galaxia, existe un mundo que no perdona la debilidad. Dorin no es un hogar, es una prueba constante. Sus cielos están cargados de gases tóxicos, su atmósfera es delgada, traicionera, y cada respiración es un acto de supervivencia calculada. Aquí, donde otras especies perecerían en cuestión de segundos, los Keldor no solo viven, se adaptan. Desde su infancia, Plo Koon no conoció la comodidad del aire puro ni la facilidad de los sentidos abiertos. Su primer contacto con el mundo fue a través de filtros, máscaras y la constante conciencia de su propia fragilidad física. Cada inhalación dependía de tecnología, cada paso exigía concentración. Pero en esa aparente desventaja se escondía el inicio de algo mucho más profundo. Porque cuando el entorno te arrebata lo básico, te obliga a desarrollar lo esencial. Los Keldor no ven el mundo como los humanos. Sus ojos, protegidos por visores, perciben una realidad filtrada. Su respiración, mediada por dispositivos, nunca es natural. Y sin embargo, en ese distanciamiento constante del entorno físico, Plo Koon comenzó a descubrir otra forma de percepción, una que no dependía de la carne ni del aire. La fuerza. No como un concepto enseñado, sino como una necesidad. En Dorin, donde los sentidos fallan y el cuerpo limita, la intuición se convierte en supervivencia. Y en Plo Koon, esa intuición floreció como una llama silenciosa. Para muchos, la máscara de un Keldor es una barrera. Para Plo Koon, fue un maestro, cubriendo su rostro, regulando su respiración, limitando su contacto directo con el mundo. Esta pieza tecnológica parecía aislarlo de la realidad. Pero en lugar de debilitarlo, lo obligó a mirar más allá de lo evidente. Donde otros Jedi confiaban en la vista, él confiaba en la sensación. Donde otros escuchaban palabras, él percibía intenciones. La máscara le enseñó algo que pocos Jedi logran comprender plenamente. Los sentidos físicos son solo una fracción de la percepción total. La fuerza no se ve, no se oye, se siente. En los pasillos del templo Jedi, mientras jóvenes iniciados dependían de sus ojos para entrenar, Plo Koon ya había aprendido a ver sin ellos. Su limitación sensorial se convirtió en una ventaja espiritual. No era más lento, era más profundo. Cada respiración filtrada era un recordatorio de su dependencia, pero también de su control. Cada latido, cada flujo de aire procesado lo mantenía en un estado constante de conciencia. No podía distraerse, no podía relajarse completamente. Y en ese estado permanente de atención, la fuerza fluía con claridad. Para quienes lo encontraban por primera vez, Plo Koon resultaba intimidante. Su rostro oculto tras una máscara oscura, sus ojos brillando tras lentes protectores, su voz modulada por un respirador. Todo en él evocaba distancia, misterio, incluso temor. Era sin duda una figura alienígena. Pero esa percepción superficial ocultaba una verdad mucho más poderosa. En su interior, Plo Koon era calma. No la calma pasiva del que ignora el caos, sino la serenidad activa del que lo comprende y lo acepta. Mientras la galaxia se desmoronaba en conflictos, mientras la Orden Jedi comenzaba a tambalearse bajo el peso de la guerra, él permanecía firme, como una roca en medio de una tormenta. No necesitaba imponerse con palabras. Su presencia era suficiente. A diferencia de otros maestros, no buscaba protagonismo ni reconocimiento. No era el más ruidoso en el Consejo Jedi, ni el más impulsivo en batalla. Pero cuando hablaba, se escuchaba. Cuando actuaba, era decisivo. Y cuando guiaba, transformaba. Su relación con sus soldados, especialmente con los clones, reflejaba esa humanidad silenciosa. Donde otros veían números, él veía vidas. Donde otros daban órdenes, él ofrecía respeto. Porque Plo Koon entendía algo que muchos olvidaron en tiempos de guerra. La fuerza no es solo poder, es conexión.
Irónicamente, uno de los lugares donde Plo Koon encontraba mayor paz era el vacío del espacio. Para la mayoría, el espacio es hostil, silencioso, frío, infinito. Pero para un Keldor, es familiar. El aislamiento que otros temen, él lo comprendía. El silencio que otros encuentran inquietante, él lo habitaba. En su casa estelar, flotando entre estrellas, lejos del ruido de la guerra y las voces del consejo, Plo Koon encontraba claridad. Allí, sin distracciones, sin interferencias, la fuerza se manifestaba en su forma más pura. No había aire, no había sonido, solo presencia. Y en ese vacío absoluto, su mente se expandía. No como escape, sino como conexión total con todo lo que existe. Sentía la galaxia no como un mapa, sino como un latido. Era en esos momentos donde su verdadera naturaleza se revelaba. No era solo un Jedi, era un guardián del equilibrio silencioso. Plo Koon encarna una contradicción poderosa. Físicamente, depende de una máscara para sobrevivir. Sensorialmente, está limitado por su biología. Pero espiritualmente, es inmenso. Su historia no es la de alguien que supera sus debilidades, sino la de alguien que las transforma en herramientas. La abraza, la entiende y la eleva. En una orden Jedi que poco a poco se fue alejando de su esencia, Plo Koon permaneció fiel a los principios más puros: compasión, equilibrio, humildad. No necesitó romper las reglas para ser sabio. No necesitó caer para entender la oscuridad. Su camino fue distinto, más silencioso, más profundo. Aunque su destino quedó sellado en los eventos de la guerra, el legado de Plo Koon no desapareció con él. Vive en aquellos que aprendieron a sentir antes de actuar, en quienes entienden que la verdadera visión no proviene de los ojos, en quienes incluso en el caos eligen la calma. Su enseñanza más grande no fue una técnica de combate ni una estrategia militar. Fue una verdad simple y poderosa. La fuerza no necesita ser vista para ser comprendida. Continuamos con el padre del expósito. En una galaxia donde los vínculos eran cuidadosamente vigilados, donde el afecto debía ser medido y el apego considerado peligroso, Plo Koon caminó por una línea distinta. No de rebeldía, sino de comprensión. Porque hubo un momento, casi imperceptible para la historia, pero inmenso para el destino, en el que encontró a una niña, Ahsoka Tano. No como una promesa de poder, ni como una pieza para el futuro de la Orden, sino como lo que realmente era: una vida en formación, un espíritu sensible, un eco puro en la fuerza. No fue un evento grandioso. No hubo batalla, ni profecía resonando en templos antiguos. Fue más bien un reconocimiento silencioso. Plo Koon no detectó a Ahsoka. La sintió. En ella no vio simplemente potencial Jedi, sino algo más delicado. Una chispa de identidad fuerte. Una individualidad que no debía ser moldeada con dureza, sino guiada con paciencia. Mientras muchos en la Orden veían a los jóvenes iniciados como futuros caballeros, que debían ajustarse al molde, él percibía algo distinto. Cada niño era una semilla única, y no todas crecen igual. Así nació, no como doctrina escrita, sino como forma de vivir, su filosofía del pequeño sembrador. Para Plo Koon, un maestro no era un escultor que tallaba a su aprendiz hasta encajar en el ideal Jedi. Era un jardinero, alguien que observa, que protege, que nutre, pero que nunca fuerza el crecimiento. En esta visión, el desapego rígido del código Jedi no desaparecía, pero se reinterpretaba. No significaba ausencia de cariño, sino libertad de posesión. No implicaba frialdad, sino equilibrio. Podías cuidar sin controlar. Podías guiar sin imponer. Podías amar sin aferrarte. Y en ese matiz, tan sutil como poderoso, residía la diferencia. Porque donde otros maestros temían que el afecto condujera al lado oscuro, Plo Koon entendía que la falta de conexión podía ser igual de peligrosa. Un Jedi desconectado de sus emociones no es fuerte. Es incompleto.
Aunque no fue su maestro directo en el entrenamiento formal, la relación entre Plo Koon y Ahsoka Tano trascendió cualquier estructura establecida. No era la jerarquía lo que los unía, era la confianza. Para Ahsoka, él no representaba solo la Orden Jedi. Representaba seguridad. Una figura que no exigía perfección. Alguien que no castigaba el error, sino que lo entendía como parte del camino. En una institución donde el fallo podía ser visto como debilidad, Plo Koon ofrecía algo radical: permiso para ser humano, incluso siendo Jedi. Y ese tipo de guía deja marcas más profundas que cualquier lección de combate, porque no enseña cómo luchar, enseña cómo ser. Durante los años más oscuros de la Guerra de los Clones, cuando la Orden comenzó a perderse entre estrategias militares y decisiones políticas, el Consejo Jedi necesitaba algo más que sabiduría táctica. Necesitaba equilibrio. Y ahí, silenciosamente, Plo Koon se convirtió en un eje invisible. No era el más influyente en términos de poder, pero sí uno de los más estables en términos de conciencia. Mientras figuras como Mace Windu representaban la firmeza de la ley y Yoda la profundidad ancestral de la fuerza, Plo Koon aportaba algo que comenzaba a escasear: inteligencia emocional. Era capaz de leer no solo las situaciones, sino a las personas. Percibía tensiones no expresadas, dudas no verbalizadas, dolores ocultos tras la disciplina Jedi. Y aunque rara vez intervenía de forma dominante, su presencia influía. Calmaba discusiones, suavizaba posturas rígidas. Recordaba, con pocas palabras, lo que significaba realmente ser un Jedi. No un general, no un político, un guardián. En tiempos donde la guerra empujaba a los Jedi hacia decisiones cada vez más pragmáticas y peligrosamente cercanas al lado oscuro, la compasión de Plo Koon no era debilidad, era resistencia. Elegir ver humanidad en los clones cuando otros los trataban como recursos. Elegir escuchar a sus aprendices cuando otros imponían silencio. Elegir sentir cuando lo más fácil era endurecerse. Eso requería una fortaleza distinta. Una que no se mide en victorias, sino en integridad. Puede que la historia recuerde a otros Jedi por sus hazañas espectaculares o sus caídas trágicas. Pero el impacto de Plo Koon vive en algo más difícil de registrar: las decisiones que evitó, las almas que sostuvo, los caminos que suavizó sin que nadie lo notara. En Ahsoka Tano, su influencia perdura como una brújula interna. En su independencia, en su capacidad de cuestionar sin perder compasión. En su equilibrio entre emoción y claridad, hay ecos de aquel maestro que la vio no como debía ser, sino como podía llegar a ser. Ser padre no siempre implica criar. A veces implica reconocer. A veces implica proteger una chispa, y luego permitirle arder por sí misma. Y en una galaxia donde tantos intentaron moldear el destino, Plo Koon eligió algo más difícil. Continuamos con El Guardián de la Flota. En medio del estruendo interminable de la Guerra de los Clones, donde los cielos ardían con el fuego de miles de naves, y la estrategia podía decidir el destino de sistemas enteros, Plo Koon no solo fue un maestro de la fuerza, fue un comandante cuya presencia redefinía el campo de batalla. No imponía autoridad, la encarnaba. A diferencia de muchos Jedi, que veían el pilotaje como una extensión de sus deberes, Plo Koon lo convirtió en un arte íntimo. En la cabina de su casa estelar, no había ruido para él, solo flujo. Donde otros reaccionaban, él anticipaba. Donde otros esquivaban, él ya había elegido el camino correcto. No pilotaba contra el enemigo, pilotaba con la fuerza. Cada maniobra parecía surgir antes de que el peligro existiera. Sus movimientos eran precisos, económicos, casi inevitables. No necesitaba acrobacias innecesarias, ni demostraciones de habilidad. Su dominio residía en la armonía perfecta entre mente, instinto y entorno. Los pilotos que lo acompañaban no lo seguían por rango, lo seguían porque sobrevivían a su lado. Como líder del 140 Batallón, conocido como el legendario Wolfpack, Plo Koon no solo diseñaba tácticas efectivas,
diseñaba confianza. Bajo su mando, las misiones no eran simples operaciones militares, eran esfuerzos coordinados, donde cada soldado importaba. No sacrificaba unidades por conveniencia. No aceptaba pérdidas como estadísticas inevitables. Cada vida contaba. Y eso lo cambiaba todo. Mientras otros generales Jedi, consumidos por la presión de la guerra, comenzaban a ver a los clones como recursos reemplazables, Plo Koon mantenía una postura inquebrantable. Ellos eran individuos, no números. Hubo palabras que no resonaron en los registros oficiales, ni quedaron inscritas en informes militares, pero que vivieron en la memoria de quienes las escucharon. A los hombres del Wolfpack, Plo Koon no les hablaba como herramientas, les hablaba como seres. En más de una ocasión, dejó claro algo que pocos Jedi expresaban con tanta claridad. No sois prescindibles. Y no era una frase simbólica, era una promesa. Significaba que lucharía con ellos, no detrás de ellos, que asumiría riesgos, no los delegaría, que cada decisión táctica sería tomada con el peso real de las vidas en juego. Para los clones, creados para obedecer, entrenados para morir, esas palabras eran algo desconocido. Respeto, y el respeto genera lealtad. Bajo el liderazgo de Plo Koon, el Wolfpack no se convirtió simplemente en una unidad eficiente, se convirtió en una familia forjada en fuego. Guiados por figuras como Comandante Wolfe, los soldados del 104º desarrollaron una disciplina que iba más allá de la programación genética. Era una disciplina elegida. No obedecían solo porque debían, obedecían porque creían. Creían en su general, creían en su propósito. Creían en el hombre que bajo una máscara alienígena los veía como iguales en la lucha. Donde otras unidades podían quebrarse bajo presión, el Wolfpack resistía. Donde otros dudaban, ellos actuaban con claridad. No porque fueran superiores, sino porque estaban unidos. Las victorias de Plo Koon no eran fruto únicamente de su dominio táctico, sino de su capacidad de comprender el campo de batalla en todos sus niveles. No solo analizaba posiciones y recursos, analizaba emociones. Sabía cuándo sus hombres estaban al límite. Sabía cuándo la moral necesitaba ser protegida tanto como una posición estratégica. Sabía cuándo retirarse era más valioso que avanzar. Y esa perspectiva, rara en tiempos de guerra, salvó vidas. Muchas. Su forma de liderar no aceleraba la guerra, la contenía. Había algo más, algo difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Cuando Plo Koon estaba presente, todo mejoraba. Las comunicaciones fluían con mayor claridad. Las decisiones parecían más firmes. El miedo disminuía. No porque eliminara el peligro, sino porque ofrecía algo más fuerte que el miedo: confianza. En el caos de la batalla, donde cada segundo podía ser el último, saber que tu líder no te abandonará, cambia la forma en que luchas. Y eso convirtió al Wolfpack en una de las unidades más respetadas del gran ejército de la República. No por su agresividad, sino por su coherencia. La guerra transforma, endurece, desgasta. Muchos Jedi, incluso los más sabios, comenzaron a perderse en ese proceso. Se convirtieron en generales antes que en guardianes. Pero Plo Koon resistió esa transformación. Luchaba, sí. Comandaba, sí. Pero nunca olvidó por qué. No estaba allí para ganar una guerra a cualquier costo. Estaba allí para proteger la vida, incluso en medio de la destrucción. Hay líderes que inspiran miedo. Hay líderes que exigen respeto. Y hay otros, más raros, que generan lealtad sin pedirla. Plo Koon no necesitó levantar la voz para ser seguido. No necesitó endurecer su corazón para ganar batallas. Porque entendía algo que pocos comprendieron en aquellos tiempos oscuros. La verdadera fuerza de un ejército no reside en su poder de fuego, sino en el vínculo entre quienes luchan juntos. Continuamos con la ética de la luz prohibida. En una orden que vigilaba con celo cada frontera entre la luz y la oscuridad, pocas habilidades generaban tanto silencio incómodo como aquella que algunos llamaban juicio eléctrico.
No era una técnica enseñada en los salones del templo, ni figuraba en los textos tradicionales del Orden Jedi. Y sin embargo, hubo un maestro que la aportó sin caer en aquello que todos temían: Plo Koon. El llamado juicio eléctrico, conocido en los registros más antiguos como una rara manifestación de la fuerza, evocaba inevitablemente la sombra de una técnica mucho más conocida y temida: el Sith Lightning. Rayos que nacen de las manos. Energía pura, incontrolable para la mayoría. Dolor convertido en arma. Para los Sith, esta habilidad era una extensión natural de su filosofía: canalizar odio, ira y deseo de dominio hasta convertirlos en poder destructivo. Era la oscuridad hecha visible. Entonces, ¿cómo era posible que un Jedi, y no cualquier Jedi, sino uno de los más respetados, pudiera usar algo tan cercano, sin caer? La respuesta no estaba en la técnica, estaba en la intención. Para comprender el uso que Plo Koon hacía de esta energía, hay que abandonar la idea de que el poder en la fuerza es intrínsecamente bueno o malo. La fuerza es flujo, es canal, es amplificación. Lo que la define es quien la utiliza. Donde un Sith invoca el rayo desde la ira, Plo Koon lo hacía desde un estado completamente distinto: claridad absoluta. No había odio en su interior, no había deseo de infligir sufrimiento. Había decisión. El juicio eléctrico no era para él una herramienta de castigo, sino de resolución. Un recurso extremo, reservado para situaciones donde todas las demás opciones se habían desvanecido. No lo utilizaba para dominar, lo utilizaba para detener. Y en esa diferencia, aparentemente sutil, se encontraba un abismo ético. Canalizar una energía tan volátil, sin contaminarla con emociones destructivas, requiere algo que pocos Jedi, y aún menos seres en la galaxia, poseen: control absoluto del yo. Para la mayoría, el simple acto de invocar poder en la fuerza abre la puerta a impulsos internos. Miedo, frustración, orgullo, todos buscan filtrarse en el canal. Pero Plo Koon no reprimía esas emociones. Las comprendía. Las dejaba pasar sin aferrarse a ellas. Y en ese estado de equilibrio, lograba algo extraordinario: usar una técnica peligrosa sin permitir que la técnica lo usara a él. No había placer en el acto. No había satisfacción. Solo responsabilidad. Cada vez que invocaba esa energía, lo hacía con plena conciencia del riesgo. No solo el riesgo físico para su oponente, sino el riesgo espiritual para sí mismo, porque sabía que cruzar esa línea, aunque fuera una vez sin control, podría significar no regresar. El hecho de que el Consejo Jedi permitiera, o al menos tolerara, esta habilidad en Plo Koon, no fue una concesión ligera. Fue una excepción construida sobre años de confianza, sobre una vida entera de coherencia, sobre una reputación que no dejaba espacio a la duda. Otros Jedi podrían haber solicitado aprender esa técnica. Pocos, quizás ninguno, habrían sido considerados dignos. Porque no se trataba de habilidad, se trataba de integridad. El Consejo no aprobaba el poder, aprobaba al portador. La existencia del juicio eléctrico plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Puede algo considerado oscuro ser usado para la luz? La respuesta de Plo Koon no fue filosófica, fue práctica. Demostró una y otra vez que el problema no reside en la herramienta, sino en la intención que la guía. Un sable de luz puede proteger o matar. Una mente puede sanar o manipular. La fuerza no impone moral, la refleja. Y en ese reflejo, Plo Koon se mantenía firme, no porque ignorara la oscuridad, sino porque la entendía lo suficiente como para no alimentarla. Hay quienes dirían que caminar tan cerca del abismo es innecesario, que ningún Jedi debería arriesgarse de esa forma. Y en la mayoría de los casos, tendrían razón. Pero Plo Koon no era la mayoría. Su vida en Dorin, su constante convivencia con la limitación, su entrenamiento en la percepción más allá de los sentidos, todo lo había preparado para algo que pocos podían lograr: sostener el equilibrio sin romperse. No buscaba ese poder, pero tampoco lo negaba cuando era necesario. Y esa relación
ni de apego, ni de rechazo, es quizás la forma más pura de dominio. La galaxia teme a la oscuridad porque la asocia con el poder descontrolado. Pero lo verdaderamente peligroso no es el poder en sí. Es la falta de conciencia en quien lo sostiene. Plo Koon no fue grande por la técnica que dominó. Fue grande porque nunca permitió que esa técnica definiera quién era. Porque al final, la verdadera sabiduría no consiste en evitar todas las sombras, sino en saber caminar entre ellas sin dejar de ser luz. Continuamos con la calma final y el legado vivo. Hay finales que llegan como un estruendo, y otros que se deslizan en silencio, como una última exhalación en el vacío. El de Plo Koon fue ambos. En los cielos fragmentados de Katone y Moidia, suspendidos entre estructuras imposibles y rutas comerciales antiguas, el maestro Jedi surcaba el espacio como tantas otras veces, atento, preciso, en armonía con la fuerza. No había señal. No había advertencia. Solo un instante. La ejecución de la Orden 66 no fue una batalla, un quiebre absoluto entre lo que era y lo que dejaría de ser. Los clones, sus hombres, sus compañeros, aquellos a quienes había protegido y respetado, recibieron una orden que anulaba toda memoria emocional, toda lealtad construida, todo vínculo humano. Y dispararon. No hubo duelo, no hubo palabras finales, solo fuego en la retaguardia y el súbito desvanecimiento de una presencia que había sido, durante años, un faro de equilibrio. La nave cayó, y con ella, algo más profundo que una vida. Porque la muerte de Plo Koon no se sintió como la caída de un general, se sintió como la extinción de una forma de ser Jedi. Sin embargo, la Orden 66 no fue perfecta. Podía eliminar cuerpos, pero no podía borrar legados. En algún lugar de la galaxia, lejos del alcance inmediato del Imperio, vivía un aprendiz que había conocido esa forma distinta de entender la fuerza, Ahsoka Tano. Aunque su camino la había separado de la Orden antes de su caída, las enseñanzas que recibió, directa e indirectamente de Plo Koon, permanecieron intactas. No como reglas, sino como brújula. En una era donde ser Jedi significaba esconderse, redefinirse, o incluso rechazar el título, Ahsoka encarnó algo que Plo Koon había defendido en silencio. La identidad no está en la institución, está en la acción, en su compasión hacia otros, en su capacidad de cuestionar sin perder la empatía, en su rechazo a convertirse en aquello contra lo que luchaba. Allí, en cada decisión, en cada acto de equilibrio, entre emoción y claridad, vivía una parte de su antiguo maestro. Con el paso del tiempo, la galaxia cambió, imperios cayeron, nuevas generaciones surgieron. La idea de los Jedi fue reinterpretada, reconstruida, cuestionada. Pero entre todas esas transformaciones, el modelo que representaba Plo Koon nunca dejó de ser relevante. Porque no estaba basado en dogmas rígidos, estaba basado en principios humanos. En un universo donde muchos guerreros se definieron por su poder, él se definió por su control. Donde otros buscaron grandeza, él eligió coherencia. Donde muchos cayeron intentando salvar lo que amaban, él demostró que se podía amar sin perderse. Plo Koon fue piloto, general, maestro. Pero esas eran solo funciones. Lo que realmente fue, y lo que perdura, es más difícil de nombrar. Fue un guardián de lo invisible, de los vínculos, de la dignidad, de la idea de que incluso en la guerra, la humanidad no es un lujo, es una necesidad. Su estilo no era espectacular, no buscaba ser recordado, y sin embargo, lo es, no por lo que destruyó, sino por lo que protegió. Si uno pudiera imaginar su último pensamiento, no como un hecho, sino como una sensación, no sería de miedo, sería de aceptación. Porque Plo Koon nunca luchó contra el flujo de la fuerza, vivió dentro de él. Y en ese flujo, la muerte no es un final abrupto, sino una transición silenciosa. Una más. En una galaxia marcada por caídas espectaculares y redenciones dramáticas, la historia de Plo Koon es diferente.
No gira en torno a la tragedia, gira en torno a la constancia, a la integridad mantenida, incluso cuando todo alrededor se desmorona, a la elección diaria de ser luz, no porque sea fácil, sino porque es correcto. La leyenda silenciosa no dejó doctrinas, dejó algo más difícil de preservar, un ejemplo, el de un guerrero que nunca perdió su humanidad, el de un maestro que enseñó sin imponer, el de un ser que incluso rodeado de guerra, eligió la compasión. Y en un universo donde el poder a menudo corrompe, esa puede ser la forma más pura de grandeza. Continuamos con el susurro después del final. Dicen que la fuerza guarda memoria, no en palabras ni en monumentos, sino en sensaciones, en ecos, en impresiones que sobreviven al tiempo y al olvido. Y si uno pudiera detenerse en el lugar exacto donde Plo Koon cayó, en los cielos fracturados de Katone y Moidia, no encontraría restos de gloria ni marcas de una batalla épica. Encontraría silencio, pero no un silencio vacío, un silencio lleno de presencia, como si algo o alguien aún observara sin intervenir. Para muchos Jedi, la muerte era el último misterio, un umbral incierto, un paso hacia lo desconocido. Pero para Plo Koon, cuya vida entera había sido una conversación constante con la fuerza, ese paso no representaba ruptura, sino continuidad. No hay evidencia de que alcanzara la inmortalidad consciente como Qui-Gon Jinn o Yoda, pero tampoco hay evidencia de que desapareciera por completo. Porque hay formas de permanecer que no requieren voz. Cada vez que un Jedi, o alguien sensible a la fuerza, elige la compasión en lugar de la indiferencia, el equilibrio en lugar del impulso, la claridad en lugar del miedo, algo de él vive. No como guía directa, sino como influencia. Con los años, Ahsoka Tano se convirtió en algo que la Orden Jedi nunca previó, ni habría comprendido del todo. Ni Jedi, ni Sith, algo más libre. Pero en esa libertad, lejos de perder el rumbo, encontró una forma más pura de lo que Plo Koon había defendido en silencio. Cuando Ahsoka decidió no reconstruir la Orden a la imagen del pasado, estaba honrando su enseñanza. Cuando eligió ayudar sin imponer, guiar sin controlar, proteger sin reclamar identidad, estaba caminando el mismo sendero invisible. Un sendero donde la fuerza no es una institución, es una relación. Y aunque nunca lo dijera en voz alta, aunque su nombre no fuera invocado en cada decisión, Plo Koon estaba allí. No como figura, sino como principio. Con el tiempo se hizo evidente que la caída de la Orden Jedi no fue causada únicamente por traición externa. Hubo fisuras internas, interpretaciones demasiado estrictas de un código que en su origen había sido flexible. Plo Koon no rompió esas reglas, pero las entendió de una manera distinta. Donde otros veían prohibición, él veía responsabilidad. Donde otros imponían desapego, él practicaba conexión sin posesión. Y en esa diferencia, tan sutil que pasó desapercibida para muchos, se encontraba una posible evolución de la Orden que nunca llegó a materializarse. Pero eso no significa que se haya perdido. Significa que aún espera ser redescubierta. Quizás, lo más extraordinario de su influencia es que no se limita a quienes lo conocieron. Su legado no depende de relatos oficiales ni de archivos Jedi. Vive en patrones, en decisiones que parecen surgir de la nada, en momentos donde alguien, frente a una elección difícil, decide no endurecerse, decide escuchar, decide comprender, decide no responder al dolor con más dolor. Esas decisiones, pequeñas, casi invisibles, son las que realmente sostienen el equilibrio en la galaxia. Y son, en esencia, lo que Plo Koon representaba. En tiempos de guerra, la figura del guerrero suele estar asociada a la fuerza, la victoria, la dominación del enemigo. Pero Plo Koon ofreció otra definición. Un guerrero no es quien destruye más, es quien protege mejor. No es quien sobrevive a toda costa, es quien elige qué vale la pena preservar, incluso si eso implica sacrificio. Y esa visión, aunque menos espectacular, es infinitamente más difícil de sostener,
porque requiere no solo habilidad, sino carácter. Hay historias que pertenecen a su universo, y hay historias que lo trascienden. La de Plo Koon pertenece a ambas. Una guerra lejana. Es una meditación sobre el poder, la responsabilidad y la humanidad. Sobre cómo sostener principios en medio del caos. Sobre cómo no perderse cuando todo invita a hacerlo. Y sobre todo, sobre cómo la verdadera fuerza no reside en lo que uno puede hacer, sino en lo que elige no hacer. Si alguien buscara el legado de Plo Koon en registros históricos, encontraría fragmentos, misiones, decisiones, participación en eventos clave. Pero eso no capturaría su esencia, porque su verdadera huella no está en lo que hizo, sino en cómo lo hizo. En cada pausa antes de actuar, en cada vida que decidió no sacrificar, en cada momento donde eligió ser más que un soldado, ser un guardián. La galaxia seguirá cambiando. Nuevas guerras surgirán, nuevas órdenes nacerán y caerán. Pero mientras exista alguien que entienda que la compasión no es debilidad, que el control es más poderoso que la fuerza bruta, que la conexión es más importante que la obediencia, Plo Koon seguirá existiendo, no como una figura del pasado, sino como una posibilidad constante, un recordatorio silencioso de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Y en ese silencio, su legado no termina. Continuamos con Donde el silencio aprende a hablar. Hay momentos en la galaxia en los que la historia parece contener la respiración. Instantes suspendidos entre lo que fue y lo que aún no encuentra forma. En esos intersticios, donde no hay templos ni órdenes que dicten el camino, es donde el legado de Plo Koon comienza a manifestarse de maneras más sutiles y más profundas. No como recuerdo, sino como intuición. Años después de la caída de la Orden Jedi, comenzaron a surgir individuos sensibles a la fuerza que nunca habían oído su nombre. No conocían su historia, no sabían de Dorin, ni de sus misiones, ni de su final en Cato Neimoidia. Y sin embargo, actuaban como él. Elegían la pausa en lugar de la reacción. Preferían comprender antes que juzgar. Mostraban una compasión que no nacía de la doctrina, sino de algo más profundo, casi instintivo. Como si en algún rincón de la fuerza, su manera de existir hubiera dejado un patrón, una frecuencia, una forma de resonar que otros podían sintonizar sin darse cuenta. No eran sus estudiantes, pero caminaban en su eco. Tras el ascenso del imperio, la galaxia quedó desprovista de sus protectores tradicionales. La figura del Jedi pasó de ser símbolo de esperanza a convertirse en mito, o peor, en advertencia. Pero la necesidad de equilibrio no desapareció. Nunca lo hace. En sistemas olvidados, en mundos sin nombre, comenzaron a surgir figuras que protegían sin título, que intervenían sin reconocimiento, que ayudaban sin esperar pertenecer a nada. No portaban sables de luz, no vestían túnicas, pero entendían, de una forma inexplicable, que la fuerza no era propiedad de una orden, sino una responsabilidad compartida. Y en esa comprensión, sin saberlo, estaban más cerca de Plo Koon que muchos de los antiguos Jedi. Porque él nunca necesitó símbolos para ser quien era. Algunos sí lo recordaban, veteranos de guerra, clones que sobrevivieron a la ejecución de la Orden 66. Seres que, con el paso del tiempo, comenzaron a cuestionar lo ocurrido. Entre ellos, el nombre de Plo Koon no era pronunciado con miedo, sino con respeto. Comandante Wolf, marcado por cicatrices visibles e invisibles, llevaba consigo un peso que no podía compartir con facilidad. El recuerdo de un general que no lo trató como propiedad, sino como persona. Y aunque la orden que recibió aquel día anuló su voluntad, no pudo borrar lo que sintió antes. No pudo eliminar la diferencia. Ese contraste entre lo que fue y lo que se vio obligado a hacer se convirtió en una grieta, una duda persistente, una pregunta sin respuesta clara. Y en esa duda sobrevivía la verdad. En ausencia de guías formales, muchos buscaban respuestas en textos antiguos, hologrones fragmentados o relatos incompletos. Pero la enseñanza de Plo Koon nunca dependió de registros. Dependía de práctica, de elección, de cómo se responde cuando nadie observa.
Porque su mayor lección no fue una técnica ni una filosofía estructurada. Fue una forma de estar en el mundo. Una forma de relacionarse con el poder sin ser consumido por él. Una forma de sostener la compasión incluso cuando todo alrededor se endurece. Y eso no se enseña con palabras, se reconoce. Con el tiempo, algunas figuras del pasado se convirtieron en leyendas distorsionadas. Sus historias fueron exageradas, romantizadas o alteradas para servir a nuevas narrativas. Pero Plo Koon resistió esa transformación. No porque fuera olvidado, sino porque su historia no se prestaba a la exageración. No había caída dramática que reescribir. No había redención que magnificar. Solo coherencia. Y la coherencia, aunque menos llamativa, es mucho más difícil de distorsionar. Por eso, en los pocos lugares donde su nombre aún se menciona, no se hace con asombro, sino con una especie de reverencia tranquila. Como quien recuerda algo que no necesita adornos para ser importante. En las nuevas generaciones, lejos de guerras galácticas y consejos Jedi, la lucha entre luz y oscuridad no siempre se manifiesta en grandes conflictos. A veces se presenta en decisiones pequeñas, en cómo se trata a un desconocido, en si se responde al miedo con agresión o con comprensión, en si se elige el control o la reacción. Y es ahí, en lo cotidiano, donde el legado de Plo Koon encuentra su forma más pura. Porque nunca fue un símbolo de grandeza inalcanzable. Fue un ejemplo de equilibrio posible. No todos los legados están hechos para ser visibles. Algunos están diseñados para integrarse, para disolverse en el tejido mismo de la realidad, hasta volverse indistinguibles de ella. El de Plo Koon es uno de ellos. No necesitas conocer su nombre para seguir su camino. No necesitas haberlo visto para sentir su influencia. Porque su verdadera enseñanza no depende de la memoria. Depende de la elección. Y cada vez que alguien, en cualquier rincón de la galaxia, decide no ceder al impulso más oscuro, decide escuchar antes de actuar, decide proteger en lugar de dominar, en ese instante, breve pero significativo, la leyenda silenciosa vuelve a respirar, no como pasado, sino como presente. Y así, sin ruido, sin proclamaciones, sin necesidad de ser recordado, Plo Koon sigue cumpliendo su propósito. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.